La última comunicación será impartida por Pablo Morente Acale, del Consejo de la Juventud de España, y lleva por título El papel de la juventud en los litigios climáticos, actores determinantes para garantizar el ODS 13, Acción por el Clima. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer siempre al Consejo de la Juventud de Extremadura por organizar este seminario, por invitar al Consejo de la Juventud de España, que siempre es un placer estar aquí apoyando a un consejo hermano. Y bueno, yo voy a dar esta ponencia más a título personal, centrada en mi investigación. Lo primero es decir que la mesa que estamos componiendo me parece una mesa muy interesante, muy interdisciplinar, que creo que combina muy bien lo que es este ODS 13, ¿no? De acción por el clima, que es una combinación multidisciplinar de diferentes formas de investigar y entender cómo podemos avanzar en sociedad por mejorar este aspecto. Bueno, estaba bebiendo agua y después de la charla de microplásticos ya no sabía si seguir bebiendo agua o no, me estaba dando miedo. Vale, bueno, yo no he traído un PowerPoint muy elaborado porque creo que he visto que la mayoría de proyectos tienen mucho más que ver o ámbito educativo o científico, creo que no hay ninguno jurídico, entonces para no atosigar con elementos jurídicos voy a intentar ser breve y un poco explicar la narrativa que hay detrás de esta presentación, ¿no? Esta era un poco la pregunta de investigación, si es posible tomar acción por el clima litigando, ¿no? Desde un aspecto jurídico, y qué papel está teniendo la juventud en ese proceso. Y ya por último, ya dejar esa foto ahí de fondo y luego la explico. Desde el área de derecho constitucional lo hemos planteado mucho qué está pasando con los litigios climáticos. No sé si alguno de aquí, de los que me estáis escuchando, ha oído hablar de algún litigio climático o de algún joven que haya llegado ante un tribunal con temas ambientales. ¿A alguien le suena? Por ahí ha sonado Greta ¿verdad? Vale, muy bien. Sí, podríamos decir que desde 2019, que señalaba el compañero, ¿no? Que empieza el movimiento Fridays for Future y otros movimientos climáticos, hay una movilización social que primero pide al poder ejecutivo que actúe. Como el poder ejecutivo no actúa, le piden al poder legislativo que elegirle, ¿no? y que tome medidas serias contra el cambio climático, y como siguen viendo que el poder legislativo no está legislando con la suficiente rapidez y urgencia que conlleva el cambio climático, acuden al último poder que les queda, que es el poder judicial, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hay una distracción del poder legislativo y ejecutivo, que serían los que tendrían que estar tomando estas medidas, hacia el poder judicial, que es el único que le queda a la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde 2019 hay una inflación de litigios, ¿no? De movimientos sociales, ONGs, grupos ambientalistas que están llenando las salas de los tribunales pidiendo justicia respecto a esta problemática, ¿no? Y además el litigio climático, cuando lo empiezas a analizar, ves que tiene los mismos componentes en todo el mundo. Y se han analizado casos en Pakistán, en Estados Unidos, América Latina, Europa, y siempre hay patrones parecidos. Entonces, la metodología que nosotros usamos para centrarla en juventud fue identificar varias sentencias que ya hay de resoluciones judiciales y ver dentro de esa metodología si había patrones similares, como puede ser la juventud. Y de hecho sí, ¿no? Cuando nos vamos a casos, sobre todo en América Latina y Estados Unidos, que están muy avanzados, pues sorprende el caso Mendibles, el caso Mecheros o el caso Montana, que fue un caso que salió el verano pasado, donde los litigantes, el más pequeño creo que tenía 5 años, ¿no? Entonces creo que nunca antes en la historia del derecho o del ámbito jurídico internacional se había visto a litigantes de tan corta edad abordando este caso. Obviamente los niños de 4 o 5 años siempre van acompañados por una ONG o entidad ambiental que es la que pone el asesoramiento legal, etc. Pero nunca antes había visto este fenómeno en ningún otro paradigma de la historia en el ámbito jurídico, de que tanta gente de tan corta edad, pensemos que estamos hablando de niños de 4 y 5 años, están llegando a los tribunales. Además, en América Latina es muy interesante porque se junta con toda la parte, las sentencias son muy interesantes de analizar, porque ya los tribunales no solo hablan del derecho fundamental de estos litigantes a tener un medio ambiente sano, sino también del propio derecho de la naturaleza, ¿no? La naturaleza como un sujeto propio de derechos, ¿no? Y sobre todo pues en Colombia está muy avanzada, la Constitución de Ecuador reconoce ya la naturaleza como un sujeto propio de derecho dentro de toda la cosmovisión indígena, de lo que supone que la naturaleza no es que
la naturaleza no es un subsistema que garantiza al hombre su supervivencia, sino que la naturaleza de por sí es un sujeto a proteger, ¿no? Ese es un debate que no hemos entrado, pero que está ahí. En el ámbito europeo, por ir terminando, a mí me parecía que este seminario era muy interesante de traer por la combinación Portugal y España. Bueno, el caso de unos jóvenes portugueses, que no sé si os suena, que son los jóvenes de Duarte Agostinho, que son jóvenes portugueses que tras los incendios que asolaron Portugal, en el que murieron muchísimas personas, decidieron acudir a la vía judicial portuguesa para decir que se había vulnerado su derecho ambiental. Son un grupo de 7 jóvenes portugueses, donde la más pequeña tiene 7 años y el más mayor 18. Y una vez acabada la vía judicial en Portugal, acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por primera vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo acoge este caso y por primera vez, junto con un grupo de mujeres mayores de Suiza, que también habían litigado unos meses antes, son los 2 primeros casos de litigios climáticos que llegan a la puerta del Tribunal de Estrasburgo. Ahí en esa foto lo que estáis viendo son los jóvenes portugueses, que están aquí a la izquierda, y la abuela suiza. Los jóvenes portugueses litigaban contra los incendios que afectaban ellos entienden que afecta a su derecho fundamental a la vida, y la abuela suiza de la misma forma por los golpes de calor que se estaban produciendo en Suiza y que afectaban principalmente a la vulneración de las personas mayores. A mí me parece un caso bonito porque es un poco intergeneracional, ¿no? No es solo que los jóvenes estén dando la batalla, sino que hay una problemática intergeneracional y ese abrazo, ¿no? entre las mujeres mayores que ya habían litigado en Estrasburgo. Esto es en Estrasburgo y esta foto la hice yo, o sea que es una foto bastante novedosa de septiembre del año 23 y estuvimos allí acompañándonos. Entonces a mí me parece un caso bastante relevante. No sabemos qué va a decir el tribunal, porque ya por ir concluyendo, y tampoco quiero ser como específico en materia de derecho europeo, pero sorprendentemente la Carta Europea de Derechos Humanos no contempla el derecho fundamental al medio ambiente, ni a diferencia de otras constituciones europeas que han empezado a introducir esto. La Carta Europea de Derechos Humanos se olvidó, cuando se constituyó, de incluir el derecho al medio ambiente. Por lo tanto, el tribunal tiene que jugar ahí con otros 2 derechos, que los cuales creo que tienen bastante sentido, que es el derecho a la vida y el derecho a la intimidad familiar, ¿no? Hasta ahora todos los casos que el tribunal ha recogido sobre problemáticas ambientales se han ido derivando por el artículo 8, que es el artículo a la vida y a la intimidad familiar, ¿no? Y lo que están pidiendo estos nuevos litigantes es que se deje a un lado un aspecto como puede ser la vida privada y que se empiece a introducir la vulneración del derecho al medio ambiente a través del artículo 2, que es el derecho a la vida, y lo cual tiene mucho más sentido. Veremos a ver qué dice el Tribunal Europeo de Estrasburgo, un caso muy complicado, porque los jóvenes litigan no solo contra el Estado de Portugal, sino contra otros 33 estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo cual hace muy difícil justificar o investigar por qué Reino Unido es responsable de vulnerar el derecho humano de jóvenes portugueses. Y a eso se están un poco lo que están diciendo los estados es: yo no tengo responsabilidad sobre esos jóvenes porque esos jóvenes son responsabilidad del Estado de Portugal. Ese fue un poco el argumento que dieron todos los estados, hasta que llegó Portugal. Y como era el principal afectado, dijo todo lo contrario, que él era una parte muy pequeña en las emisiones globales y que por lo tanto todos son responsables. O sea que entre los propios demandados había diversidad de opiniones. A las conclusiones a las que sí podemos llegar mientras se resuelven estos casos es principalmente que sí, que efectivamente hay un fenómeno global que son los litigios climáticos, que tienen patrones comunes, destacando la corta edad de los litigantes, que en su mayoría son niños y jóvenes, y que efectivamente no hay un daño directo, es decir, no son, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora con estas personas, no es que los jóvenes portugueses en este caso no sufrieron daños físicos directos por los incendios en Portugal, pero sí están reclamando por daños colaterales o daños específicos a toda una generación, ¿no? La especificidad de los litigios climáticos es que los litigantes lo que están reclamando son los derechos fundamentales de toda una generación. Y eso abre un debate mucho más interesante, porque ya no estamos hablando solo de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras, y qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen los estados que hasta ahora están saliendo indemnes en la mayoría de sentencias? Y estas son las principales conclusiones. Veremos a ver qué va decidiendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estaremos pendientes y muchísimas gracias por vuestra atención.